Sí. Estamos en el aire. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa este webinar sobre confidencialidad en relación con los terceros financiadores. Desde CIAM es un orgullo el poder presentar este tercer evento de este ciclo de sesiones de terceros financiadores, porque creemos firmemente que se trata de un campo del mayor interés, el tema del arbitraje. Es una modalidad que se ha ido abriendo camino en los últimos años y es del mayor interés, como digo, para todos los que participamos en este campo, en este sector del arbitraje. Además de ello, es cierto que quizá pues, no hayan tenido suficiente voz todas estas entidades, todos estos agentes que se dedican a la realización de estas actividades y, por tanto, es un verdadero placer el poder contar en esta tarde con tres magníficos ponentes de esta mesa que tratará sobre los temas de confidencialidad en la materia. En primer lugar, me van a permitir que les presente y que aluda a quien va a ser el moderador de esta sesión, de esta jornada, que en principio durará 1 hora. Se trata de Luis Paradel Trius, que es un especialista en todo el asesoramiento de inversores y de arbitraje y de protección de inversiones y en materias de políticas de riesgo. Ha desarrollado, tiene el grado por la Universidad de Cambridge, también por la Universidad de Bruselas y en la Universidad de Barcelona. Es miembro de distintas asociaciones profesionales como la International Law Association, la American Society of International Law, el Club Español de Arbitraje y de el Italian Forum for Arbitration y ADR. A continuación, en cuanto a los integrantes de la mesa, me cabe el honor de presentar a Paloma Castro. Paloma Castro es una abogada que ha sido abogada interna en Técnicas Reunidas en Madrid durante, o es, mejor dicho, abogada interna en Técnicas Reunidas en la actualidad, desde 2020 a 2022, y con anterioridad participó y trabajó en el despacho de Freixfields, en el Departamento de Litigación y Arbitraje desde el año 2019 a 2020. Finalmente, y también con anterioridad, estuvo en el despacho de Pérez de Llorca en Madrid durante los años 2015 a 2019. Ha efectuado diversas publicaciones en la materia y trabaja en la actualidad en la firma Deminor. En segundo lugar, tenemos a Jesús Rodrigo Lavilla, que es abogado del Estado en excedencia, es consejero delegado de PLA, es un fondo de litigio regulado con capital español y tiene una amplia experiencia también en materia judicial y arbitral por haber participado en múltiples procedimientos de esta naturaleza. Finalmente, Cristina Soler es CEO de RAMCO, que es una de las más importantes entidades en esta materia. RAMCO fue constituida en el Reino Unido en el año 2013, es pionera en el sector y con anterioridad, ocupa este puesto desde el año 2017 y, como digo, es experta en procesos judiciales y arbitrales internacionales. Con anterioridad trabajó en el despacho Mullerat y Roca, inició su carrera en el año 1995 y posteriormente se integró y trabajó para el despacho Gómez Acebo y Pombo durante más de 15 años. Tiene una gran experiencia en
una variedad de materias y sectores, incluyendo petróleo y gas, bienes inmuebles, construcción, etc. Bien, sin más preámbulos, creo que le voy a pasar la palabra al moderador para que iniciemos sin más demora esta interesantísima mesa redonda. Únicamente quería advertir a nuestros a nuestra ilustre audiencia que si bien yo estaré a lo largo de la sesión conectado, el cierre final y la clausura final la hará el moderador, porque lamentablemente me tengo que ausentar a las 7 menos cuarto, pero tengo que estar en otro lugar a las 7 o 7 y cuarto. Por tanto, sin más preámbulos, cedo la palabra al moderador Lluís Paradel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos los organizadores de este interesantísimo webinar con ese tema, y además de la tercera sesión ya sobre los terceros financiadores, que es el tema de la confidencialidad en este sector. Es un placer estar con ustedes y gracias también a los asistentes por su presencia. Este tema tengo la suerte de que lo analicen y conversarlo y discutirlo con ilustres participantes como ponentes, como ya ha anunciado Juan, que son Cristina Soler, de Ramco, Paloma Castro de Minor y Jesús Rodrigo Lavilla de PLA. Vamos a dividir el tema en tres grandes subtemas o argumentos, los tres obviamente relacionados con la confidencialidad en este sector, en este campo, como son, primero, el tema del deber de revelación de los acuerdos, de la existencia de un acuerdo, y vamos a ver qué tan amplio es ese deber, si tiene que alcanzar a otros aspectos de los acuerdos de financiación o no, que es obviamente un tema fundamental, ¿no? Sabemos que las partes y los financiadores, tanto las partes financiadas como los financiadores, tienen un interés en mantener confidencial el acuerdo, porque es una cuestión comercial, y como todas esas cuestiones, pues hay un interés en mantenerlo confidencial, pero por otro lado hay una tendencia a que exista un deber de revelar por lo menos algunos aspectos de esos acuerdos. Luego vamos a analizar las consideraciones, teniendo en cuenta esta tendencia a la revelación, las consideraciones estratégicas que se deben tener en cuenta a la hora de cerrar uno de estos acuerdos entre financiador y parte financiada, y a ver si hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, que hay que considerar muy bien en los acuerdos, si se pone, si no se pone y qué se pone en los acuerdos. Y ahí también vamos a analizar si existe alguna preocupación en el hecho de que el fondo o el fondo de los financiadores tengan acceso a documentos del arbitraje, porque obviamente no son parte y al mismo tiempo sabemos que existe un deber de confidencialidad en principio en muchos arbitrajes, entonces ver si ahí hay alguna cuestión también que preocupa y cómo se analiza y cómo se regula. Y tercer tema, la confidencialidad en el proceso de evaluación por parte del financiador del caso que se le plantea, ya sea por parte de la parte interesada o por el abogado, para obtener, para que se suministre, se proporcione esa financiación, ¿no? Si ahí en ese proceso también hay una preocupación por la confidencialidad y cómo se trata entonces, cómo se articula esa preocupación en ese proceso. Pues sin más, vamos a entrar en estos tres temas y lo vamos a hacer haciendo una serie de preguntas específicas al respecto. El primer tema en concreto lo va a analizar Cristina, pero con intervención también de los otros ponentes. Mi primera pregunta para ti, Cristina, es, empezando por el principio, si queremos, ¿cuáles son las reglas de los sistemas de arbitraje, ¿no? De las distintas reglas de arbitraje sobre el tema de la revelación, de la posibilidad de mantener confidencial el acuerdo o tener que revelarlo? Y si ha habido una evolución, que entiendo que la ha habido, hacia un deber de revelación,
que nos argumentes si hay alguna preocupación por parte de los financiadores sobre esa evolución. ¿Cuáles son las mayores diferencias que tú ves en las normas aplicables? Sí, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Y quería agradecer también a CIAM la organización de esta tercera conferencia sobre third party funding y arbitraje en un tema de alto interés como es la confidencialidad. Como decía Luis, efectivamente ha habido una evolución normativa y en este momento voy a analizar la situación actual y efectivamente la mayoría de cámaras y tribunales arbitrales han adoptado reglas en las que se regula con carácter general la obligación de revelar la financiación. Y ahora veremos el alcance. Quería empezar primero hablando de la naturaleza del acuerdo de financiación. Como sabéis, es un mecanismo de financiación en el que el financiador costea o financia los costes del litigio o arbitraje y tiene a cambio una retribución si se gana el caso, si se pierde la inversión, y si se gana el caso obtiene por tanto una contribución, una retribución que es un múltiplo de la inversión o un porcentaje de lo que se obtenga en el resultado del procedimiento. Por tanto, queda claro que el financiador tiene interés directo en el resultado del arbitraje. En base a esta premisa, se ha considerado que tenía que verificarse la existencia de conflicto de interés para garantizar la imparcialidad e independencia de los árbitros y la integridad al final del procedimiento arbitral. Pensemos que podría darse el caso que un árbitro hubiera participado en diversos procedimientos que se han financiado por el mismo financiador o se hubieran dado situaciones de relación previa, hubiera dado opinión en otros casos. Si no existe esta obligación de revelación de la parte financiada, podría dar lugar a que existiera un conflicto de interés que podría surgir en cualquier momento del procedimiento, generar que se pudiera impugnar ese laudo y finalmente generar una nulidad de ese laudo, lo cual al final, por tanto, la revelación es algo que beneficia tanto a la parte financiada como al financiador propiamente, que lo que se busca es el buen fin del procedimiento arbitral y la transparencia para lograr el éxito del procedimiento. Sentadas estas bases o premisas, quería anunciar tres grandes rasgos de la regulación que son similares en la regulación que se ha producido hasta ahora. En primer lugar, la gran mayoría, por no decir la totalidad de la regulación de las reglas de las cámaras, ha tenido lo que constata es la obligación de revelar la identidad del financiador. Eso es homogéneo. Y se deja a discreción del tribunal que pueda solicitar información adicional o relevante, dejándolo de forma más abierta. Esta es la tendencia general. La segunda premisa es cuando dicen las cámaras que hay que pedirlo. La gran mayoría utilizan diferentes formas, diferentes expresiones, pero es cuando se otorga la financiación, cuando se formaliza el contrato de financiación, inmediatamente, lo antes posible, aunque sea después de presentar del registro de la demanda. Y en último lugar ¿quién debe proceder a la información? Hay un carácter proactivo, se deja a la parte financiada la iniciativa o la obligación de revelar. Por tanto, aquí resulta importante que contractualmente o que estén alineadas la parte financiada y el fondo en el sentido de tener claro que puede ser que en un procedimiento arbitral se pida una serie de información tanto sobre inversores o sobre cuestiones del acuerdo, puede haber y sobre todo que se pedirá la identidad del financiador. Por tanto, estas cuestiones sobre información, teniendo en cuenta que muchas de las regulaciones prevén que el tribunal pueda pedir información adicional relevante, una cuestión que nos planteamos es que ya se incluya contractualmente esta posibilidad y que se dé cumplimiento a las órdenes de revelación que dé el tribunal arbitral. Estas serían las similitudes
y ya entraría a destacar solo a grandes rasgos las que considero más relevantes. En primer lugar, como punto de partida sería las normas de conflicto de intereses de la IVA de 2014. No son propiamente normas referidas a third party funding, pero sí que consideran que hay una obligación de revelar cualquier relación del árbitro con una persona física o jurídica que tenga interés directo en el pleito. Obviamente, un financiador tiene, como hemos dicho, interés directo en el pleito y, por tanto, hay varias decisiones arbitrales que se han basado en estas normas para pedir la información que han considerado relevante sobre el financiador. A partir de aquí, citaría pues las reglas de Singapur, de la Corte de Arbitraje de Singapur, de Hong Kong, en el mismo sentido el informe del grupo de trabajo de ICCA con la Universidad Queen Mary de 2018. No puedo dejar de mencionar el reglamento de la ICC de 2021 y las reglas del CIADI que entraron en vigor el 1 de julio de 2022, en concreto la regla 14, en su último punto. Como he dicho, hay unas similitudes, pero sí que cada cámara ha tenido alguna mención que va un poco, que puede diferir del resto. En este caso, en el tema del CIADI, la regla 14, resulta muy interesante el punto 4, cuando ya dice expresamente que el tribunal podrá ordenar la revelación de información adicional sobre el acuerdo de financiación y el tercer financiador. Esta es pionero en esta cuestión. Esta línea la han seguido el resto de cámaras, Cámara de Milán, la Cámara de Brasil-Canadá, y las cámaras españolas han seguido también esta misma tendencia. CIAM fue pionero con su artículo 23. Hay obligación de revelar la identidad del árbitro y luego deja abierto la posibilidad, dice, sujeto a las normas sobre secreto profesional que puedan ser aplicables. Esta es una diferencia respecto a otras cámaras. Se podrá pedir la información que considere oportuna por parte del tribunal. Y el Código de Buenas Prácticas del CEA de 2019 sigue la línea del CIAM, en el sentido de que es obligado la revelación de la identidad del financiador y deja abierta la posibilidad de pedir información que el tribunal considere relevante. Por tanto, en conclusión, hay una obligación general de esta obligación de revelación, diríamos, limitada, de identidad del financiador, y lo que queda menos claro, porque no se dan directrices claras al efecto en este gran avance normativo que ha habido en los últimos años, es el alcance de esa revelación. Si tiene que haber una revelación amplia o no, y se deja a discreción del tribunal. Gracias. Sí, ahí te iba, justo me he quedado con ese punto, te iba a pedir cuál es tu experiencia o cómo has visto la aplicación de esta discrecionalidad que tienen, o esa discreción que tienen los tribunales, y qué alcance le han dado a ese deber de revelación. ¿Ves alguna consistencia en cómo lo han aplicado o ves por ahí algunas decisiones que se quedan cortas, otras que van más lejos, y eso sí puede acabar generando alguna preocupación, ¿no? Cuando no hay una consistencia y un peligro de que un tribunal se pueda exceder en algún caso a lo mejor. Efectivamente, he visto una tendencia clara y, digamos, general, sobre todo las cortes que han generado más jurisprudencia han sido CIAD y CPA. En este sentido, una tendencia clara diciendo que cuando se ha revelado la identidad del árbitro, del financiador, no hay necesidad de revelar el acuerdo de financiación, debido a que es un acuerdo comercial, tiene una serie de cláusulas confidenciales, comerciales y económicas, que, como sabéis, algunas tampoco pueden dar luz sobre el conflicto, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que se refieren a la relación de financiación. Incluso podrían dar luz sobre la estrategia que puede tener la propia parte financiada. Entonces, se ha considerado por parte de la generalidad de la jurisprudencia, o hay al menos una teoría mayoritaria, que es que solo en condiciones excepcionales, si concurren cuestiones excepcionales, se podrá pedir el acuerdo de financiación, y podríamos citar
las sentencias South American Silver contra Bolivia del 2015. Creo que es una de las sentencias más conocidas en este sentido, y a partir de aquí hay grandes casos que han seguido esta cuestión. Se consideró que no hacía falta revelar el contrato de financiación, Bolivia lo pidió, se consideró que no hacía falta por parte del tribunal y que era suficiente porque con la identificación del financiador, porque no concurrían condiciones excepcionales de abuso, de mala fe, etc. En cambio, hay algún caso, como podría ser el caso García Armas o Mohamed contra Turkmenistán. Estos casos sí que han sido excepciones, sí que pueden dar lugar a que pueda haber cierta preocupación de que en algún momento se pueda dar lugar a estas excepciones. Sin embargo, si analizamos bien los casos, se daban una serie de condiciones excepcionales. Por ejemplo, en el caso de Mohamed, los representantes legales habían cesado la representación y en otros casos financiados habían incumplido el pago de las costas. No hay que olvidar que aparte de se ha utilizado la petición de revelar el acuerdo de financiación no solo para determinar que no hay conflicto de interés, sino que además en muchas ocasiones se ha querido justificar diciendo no, es que queremos ver las condiciones de costas, o sea, si el financiador cubre las costas o no en el acuerdo de financiación, porque me plantearé si en este caso tenemos que pedir alguna garantía de costas o no. En el caso de García Armas, de hecho, se acabó otorgando una garantía de costas a la demandada por un importe de 1,5 millones de dólares. Entonces, siempre es cierto que la jurisprudencia mayoritaria considera que el hecho de que haya un financiador no implica que haya una insolvencia, y eso creo que es generalizado, pero sí que si hay circunstancias excepcionales, sobre todo en antecedentes de impago, etcétera, se ha pedido, como en estos dos casos que podemos considerar excepciones, acuerdo de confidencialidad. Mi opinión es, yo coincido con la jurisprudencia mayoritaria. Nosotros creemos en la transparencia, por supuesto, creemos que da seguridad revelar la identidad del financiador, no le vemos ningún problema. Creemos que hay otras formas de comprobar si hay cobertura de costas o no, y la identidad del financiador, quiénes son los inversores. Hay otras formas que pueden ser menos gravosas que revelar el acuerdo de financiación. Y en todo caso, si se tuviera que revelar, hay formas en las que se puede expurgar o omitir aquellas cuestiones que no interesan para nada a los efectos del análisis que se pone en cuestión en estos dos casos. De hecho, en el último caso de García Armas se presentó ahora en los anexos omitiendo determinada información confidencial que podría dañar bastante la estrategia de la parte financiada. ¿Qué opinión tenéis los demás? No sé, Paloma o Jesús, sobre este tema, que es un tema que parece crucial, ¿no? Es hasta qué punto hay que revelar el acuerdo mismo, si algún tribunal se ha excedido a este respecto, ¿no? Bueno, muchas gracias antes de nada a Juan y Luis por las presentaciones, y también a Cian por organizar esta sesión. Bueno, nosotros desde DEMINOR compartimos totalmente la opinión de Cristina. De hecho, creemos que la revelación proactiva de que existe financiación es buena, y es buena incluso para el propio cliente, porque, como se sabe, que se financie un caso es difícil. Los requisitos que tenemos son exigentes y por tanto, que un caso se llegue a financiar es algo complicado, ¿no? Y nosotros, cuando financiamos un caso, es porque creemos en que tiene altas posibilidades de éxito. Entonces, esto de alguna manera puede dar también una imagen frente al tribunal arbitral y frente a las Cortes nacionales y frente a la contraparte de que el caso es robusto, ¿no? Por eso creemos que revelar que existe financiación y revelar la identidad del financiador es bueno. Eso sí, eso siempre con ciertas precauciones. Como decía Cristina, quizá revelar todos los términos de un acuerdo comercial que puede tener información sensible, o que incluso contiene información sobre potenciales acuerdos sobre los que la parte financiera estaría cómoda, pues es algo que creemos que tampoco ayuda a efectos de clarificar posibles conflictos de interés. Y luego, pues
en cuanto al tema de las garantías, la security for cost de las que antes hablaba Cristina, evidentemente que una parte reciba financiación no quiere decir que sea insolvente ni mucho menos, simplemente muchos clientes deciden obtener financiación para destinar sus recursos internos a otras cuestiones de su negocio y por tanto creemos que lo que se podría hacer en estos casos es buscar soluciones alternativas, como simplemente que el financiador pues puede firmar un papel en el que diga que efectivamente en su acuerdo se cubre la posible condena en costas, pero sin tener que revelar todos los términos económicos o el acuerdo al completo. Es totalmente la línea de lo que decía Cristina. Jesús, ¿tienes algún comentario más sobre esto? Sí, yo por mi parte estoy en la línea de lo que están sosteniendo tanto Cristina como Paloma, pero creo que hay que ser realistas sobre qué tendencia existe en el mercado y hacia dónde vamos. Entonces, evidentemente, yo creo que en el ámbito de una controversia arbitral con el hecho de que se revele básicamente la identidad, en segundo lugar la existencia del contrato y en tercer lugar qué han pactado las partes respecto de las costas, salvo cuestiones puntuales que se puedan plantear en una controversia arbitral que hay que examinar caso a caso, dado que además siempre nos movemos en el ámbito del complex litigation y como nosotros siempre decimos, ninguna operación es igual, creo que eso sería suficiente. Pero no podemos obviar determinados proyectos normativos que hay, como el reciente informe aprobado por el Parlamento Europeo, que va más allá y que quieren que se haga entrega, en su caso, al juez o a la parte del contrato de financiación. Yo creo que ahí hay que hacer una interpretación teleológica y finalista de la norma, y a mí me gusta mucho traer a colación la posición que ya se ha mantenido en Estados Unidos al respecto. En Estados Unidos ha habido sentencias, como por ejemplo la de la International Oil Trading Company en un supuesto de bancarrota, en donde precisamente a quien se protegió fue al financiador. Y lo que se vino a decir, que es en línea con lo que estaban comentando Cristina y Paloma, mire usted, lo que usted necesite para enjuiciar lo que usted tiene que enjuiciar en las diferentes cuestiones que se plantean, esencialmente en el ámbito del arbitraje, el tema de los conflictos de interés, pues por supuesto usted accede a lo mismo. Pero luego hay otro tipo de cuestiones en donde no hay razón de ser para entrar y se pueden mantener en una estricta confidencialidad. Yo creo que aquí al final deberemos llegar a supuestos parecidos a lo que pasa pues, en expedientes actuales en el ámbito contencioso administrativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en donde habrá que dilucidar qué tiene que ser confidencial y qué no tiene que ser confidencial. Es más, yo si fuera un árbitro no querría ver el acuerdo, no querría ver el contrato, porque precisamente para proteger mi imparcialidad, porque si llego a saber que el financiador se lleva por un porcentaje muy alto, voy a estar condicionado, ¿no? Es un caso de alto riesgo y por eso el financiador se lleva esa parte tan importante. Yo no querría verlo. Yo creo que hay muchos árbitros que no quieren verlo. Ahí, Luis, estás tocando un tema que me parece interesantísimo, sí, que es el precio, porque y ahí sí que me gustaría un poco llamar la atención a todas las personas que se han unido a esta mesa redonda, que muchas veces leer el contrato, la cláusula de precio va a ser misleading sobre lo que el árbitro se tiene que pronunciar. Y me voy a explicar. Nosotros en la metodología de valoración seguimos pues, el Tier 1 y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a los fondos de litigios especializados, la valoración de activos y líquidos, contingentes y binarios. Eso significa que el riesgo legal solo es uno de los riesgos que nosotros vamos a valorar para determinar el precio, pero nosotros también vamos a considerar riesgo país, riesgo sectorial, riesgo de crédito, riesgo de solvencia, riesgo de tipo de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo operativo. Entonces, muchas veces el hecho de que haya un porcentaje elevado puede no tener nada que ver con lo que tiene que ser objeto de resolución en la controversia arbitral, sino que pueden ser que puede ser consecuencia de circunstancias que rodean al arbitraje, pero que no forman parte intrínseca del arbitraje. No sé si me estoy explicando.
Pero eso también es muy importante, porque yo siempre digo que quien es como un abogado que con principios civilistas va a litigar a la jurisdicción social. Lo normal, o yo hablo por mi propia experiencia, es que se equivoque porque los principios son distintos. Entonces, lo que vaya buscando un árbitro, o sea, lo que pudiera buscar un árbitro o un abogado de parte al leer el precio, estoy convencido que será distinto de lo que haya llevado al fondo de litigios con su metodología a poner un precio en ese punto. Por lo tanto, yo creo que eso es un tema que habrá que tratar doctrinalmente y jurisprudencialmente en el futuro. Un tema sobre el que estamos de acuerdo es el tema de los conflictos de interés, ¿no? Y revelar la identidad del financiador. Ahora bien, sabemos que el financiador no es más que muchas veces el vehículo a través del cual transita el fondo, unos fondos que en realidad son de otros, ¿no? De terceros que están debajo del financiador. ¿Hasta qué punto, Cristina, hay que revelar también la identidad de los que proporcionan los fondos, ¿no? En última instancia? Porque son ellos los que tienen también, o en realidad, el interés, ¿no? en el caso. Sí, efectivamente, en los diversos casos puede darse esta situación que comentas, pues es una situación que puede ser bastante habitual, que la sociedad que firma el contrato es un vehículo de inversión o bien es una sociedad que realiza la gestión, que tiene los fondos gestionados por otro fondo o bien está participada por otro fondo. Entonces, desde nuestro punto de vista, bueno, tiene cierto sentido al final para valorar la existencia de conflicto de interés y para que pueda ser efectiva y evitemos y verifiquemos la ausencia de ese conflicto, tenemos que acabar conociendo cuál es el financiador que tiene interés directo en el laudo y por tanto creo que sí que resulta relevante saber qué inversores tienen una participación significativa. Dicho lo cual, tiene que haber un equilibrio entre revelar esta información y tener en cuenta que la parte, tal como se ha comentado en algunas reglas arbitrales como en las de CIADI, debe realizar unos esfuerzos, digamos, razonables y por otra parte debe también valorarse que existen acuerdos de confidencialidad entre sus inversores. Por tanto, esto no debe llevarse al extremo y como el tema anterior, como decíamos en el tema anterior, en el tema anterior de la revelación del contrato de financiación hay que buscar un punto de razonabilidad en el que estén alineadas estos dos intereses a proteger para garantizar los derechos de cada parte en el procedimiento. Aquí este ha sido un caso, esta cuestión se trató en un caso que es CIADI Avanto contra Venezuela, que considero que es una decisión muy interesante y Venezuela en este caso solicitó no solo que se revelara el acuerdo de financiación, sino que además solicitó que se identificara la identidad de los inversores si no resultaba del acuerdo de financiación, para verificar el tema de la condena en costas, si el fondo cubriría las costas y para verificar que efectivamente no se hubiera cedido ese reclamo a terceros y quién es el efectivo titular de la reclamación. En este caso, el tribunal consideró que la revelación de la totalidad no era pertinente, no era necesaria, pero sí que consideró que en este caso era necesario y ordenó al demandante que el demandante notificara quiénes eran los inversores que tenían interés directo y que además tenían una participación significativa. En ese caso se consideró que un 5% ya era una participación significativa y esa es la postura que se tomó en este caso. Esta postura la tomaron en base a la regla que he comentado anteriormente de 7 de la IVA, y en base al Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje de 2019. Con posterioridad a esta decisión, lo que ha sucedido es que ha entrado en vigor la regla 14 que comentaba anteriormente en el CIADI, que ya prevé un poco lo que ya esta decisión ya consideró, que es que el tribunal puede solicitar información sobre el inversor y tendrá que dar los nombres, si es una persona jurídica tendrá que dar el nombre de las personas
y entidades que poseen y controlen a dicha persona jurídica. En consecuencia, bueno, como he dicho por nuestra parte, si esto contribuye a que haya mayor seguridad jurídica y a evitar los conflictos de interés, pero siempre con este equilibrio y con la razonabilidad y entender qué quiere decir y definir control, que a veces no es tener el 5%, ¿no?, de una sociedad. Gracias. Sí, una cosa que me he olvidado decir al principio es que si alguno de los participantes, los asistentes, quiere hacer alguna pregunta, utilice el Q&A, o sea, la posibilidad de hacer una pregunta por escrito. Y hay una pregunta que no he entendido muy bien y no sé quién la ha formulado, si es una persona que se llama Bassem. Travel sí, pero no he entendido muy bien la pregunta, si me la puedo explicar un poco mejor. Ya que existe ese riesgo... Perdona, yo si es posible sí. me gustaría aportar un prisma que creo que puede ser complementario. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Cristina, pero creo que también a la hora de valorar el tipo de vehículo que está haciendo la operación es importante ver si es un vehículo regulado o no regulado, y me explico. Los vehículos regulados, lo normal es que aplique también pues, toda la normativa de instituciones de inversión colectiva, de mercado de capitales, y ahí a lo mejor buscando el mismo espíritu que se busca con el inversor significativo, o sea, con el inversor que tiene una participación significativa, ahí quizás el disclosure habría que decirlo o hacerlo de las personas que tienen el poder de decisión, porque cuando un fondo de litigio regulado toma sus decisiones, realmente quienes están decidiendo invertir o no son los gestores y los consejos de administración, sin que se haga ninguna consulta a los inversores, que a lo mejor pues reciben el investment report anualmente o semestralmente en función de cuál sea la obligación normativa y el folleto del fondo, ¿no? Entonces, estando totalmente de acuerdo en que lo que no quiere ningún financiador es tener ningún patín en materia de conflicto de interés, porque eso es malo para el árbitro, es malo para la parte y también malo para el fondo de litigios en su configuración de parte equivalente. El hecho de que haya una estructura regulada puede implicar determinadas peculiaridades. Jesús, abundando en el tema del riesgo que existe, ¿no?, de que se tenga que revelar el acuerdo, algunas partes del acuerdo, en tu experiencia, y esto ya es el segundo tema que teníamos para hoy, en tu experiencia hay algunas precauciones, consideraciones estratégicas que hay que tener en cuenta a la hora de redactar esos acuerdos para que después, si los vas a revelar, no haya cosas que mejor no lo hubieras puesto en el acuerdo? Yo creo que un poco en línea con la tendencia que estamos comentando, este es un tema que cada vez hay que tener más en consideración y que tradicionalmente tampoco se ha tenido muy en consideración en tanto en cuanto el criterio general era quedarse en la identidad y en la existencia del contrato. A mí me gustaría hacer una contestación en un primer nivel a tu pregunta desde un punto de vista conceptual y desde un punto de vista pragmático. Desde un punto de vista conceptual, a mí tener que revelar el contenido del contrato no me gusta, pero porque entiendo que hay información que podría cualificar como secreto comercial o de estrategia comercial de cada uno de los fondos, igual que entiendo que ni a Ranco ni a Deminor le gustaría pues que su contrato estuviese por ahí, desde luego a Pelea tampoco, ¿vale? Pero desde un punto de vista pragmático diría que cuando alguien acceda a este tipo de contrato, tampoco se va a llevar, si está en el mercado, ninguna sorpresa, porque yo al final siempre digo que esto es o un contrato de inversión o un contrato de adquisición en donde lo único que se está haciendo es sustituir un activo industrial por un activo litigioso contingente y binario. Por lo tanto, en esencia, las estructuras que se ven en esos contratos respecto de activos industriales se van a ver también respecto de activos litigiosos y luego se va a ver complementado, eso sí, con positive covenants, con negative covenants y con algunas cláusulas específicas que afecten a aspectos procesales como puede ser el tema de las costas. ¿Qué precauciones creo yo que se deben ahora mismo mantener? Pues yo en primer lugar diría ex ante el fondo de litigios. Yo creo que lo que es la entrada de la operación, el report para ver si entra o no de sus abogados internos y de los abogados externos con los que trabaje, debe ser un report que no salga de su propio ámbito
primero, es decir, que no se circule más allá del estricto círculo del fondo de litigios, y segundo, que lo emite un despacho de abogados que evidentemente, por motivos obvios y ya de propia metodología de inversión, no sea el despacho de abogados que va a llevar el caso para el demandante. En segundo lugar, yo creo que es muy importante la cláusula que determine y delimite el objeto de la operación, que sea clara, breve y sencilla. Y me explico. Cada operación es distinta, se puede articular como un contrato de inversión, podemos discutir si se puede articular como un contrato de financiación en sentido estricto, que yo lo veo más como un contrato de inversión, se puede articular como un contrato de adquisición, se puede articular como un contrato híbrido o directamente se puede adquirir el control de un pleito comprando el SPV que sea titular de los pleitos. Eso va luego a influir en cómo se tiene que aproximar el fondo de litigios y cómo se tiene que aproximar el cliente a cuestiones que tienen una importancia capital, como es transacción, instrucciones a abogados, conflictos de interés y terminación. Por lo tanto, yo creo que el objeto tiene que ser claro. Otra cláusula que hay que redactar muy clara es el tema de las costas, dejar muy claro quién asume el pago de las costas y en qué circunstancias. Y nuevamente, en función del tipo de operación que se haya hecho, es muy importante determinar cuál es la posición procesal de ambas partes. Tanto la posición procesal del cliente al inicio de las conversaciones para la financiación, como la del fondo de litigios. En consonancia con lo que decía antes, la cláusula del precio yo creo que también tiene que estar redactada de una forma inequívoca para que en el caso de que la tenga que leer un tercero, que evidentemente el fondo siempre hará lo posible para que no sea así por motivos de confidencialidad, que no lleve a los inequívocos que tú, Lluís, antes sugerías de posible, digamos, distorsión o ruido a la hora de tomar una decisión independiente. Y luego, más allá de eso, yo lo que diría es que nadie va a encontrarse ninguna sorpresa. Yo me remito al Código de las Buenas Prácticas de la Asociación de Third Party Funding de Inglaterra y Gales, y todo lo que se recoge ahí de forma sintetizada y resumida es lo que un poquito más desarrollado se va a encontrar alguien en un contrato de inversión. Pero yo sí que creo que por la tendencia que se está siguiendo en el mercado, hay que tener contratos sencillos, hay que redactar contratos pensando que los van que los puede acabar leyendo un tercero y finalmente yo sí que hago un comentario. Creo que, o afirmo, ningún fondo de inversión va a desplegar un solo céntimo de euro o de dólar en función de cuál sea su moneda, u otra, por supuesto, sin saber qué se va a hacer en el pleito o en el arbitraje, pero eso yo creo que a día de hoy no tiene que estar en ningún caso en un acuerdo de financiación, porque si lo metes o introduces en un acuerdo de financiación, en el caso de que alguien acceda al contrato, pues va a perjudicar al cliente. Entonces yo, por motivos de prudencia, eso nunca lo pondría en un contrato de financiación, que además, en sentido estricto, no es financiación, sino que es estrategia procesal. Una pregunta que acaba de llegar, y justo has mencionado el Código de Buenas Prácticas de la Asociación de Litigation Funders en England y Wales, es si hay algo parecido en España. ¿Hay un código de esa naturaleza en España o no? En España no hay nada parecido, en España no hay ningún código parecido, pero yo lo que diría es que este es un sector que se rige por la autorregulación, se debe regir por la autorregulación, sin perjuicio, por supuesto, de determinadas normas que se puedan aprobar con mayor o menor acierto en el ámbito de la Unión Europea. Y lo que yo sí que diría, y contestando a esa pregunta, que es que el mercado es muy exigente en el ámbito del complex litigation y que si no se siguen esas prácticas, uno está fuera del mercado. Entonces, lo que yo contestaría es que, primero, en España no hay nada semejante. Segundo, se siguen esas buenas prácticas. Y es más, muchas veces, y eso nos pasa cuando hablamos los players de la industria entre nosotros, muchas de las cuestiones que a lo mejor un abogado que no esté muy familiarizado con la industria ve como un conflicto, eso ya está superado, porque si no actúas de esa manera no hay operación. Paloma, Cristina, ¿tenéis algún comentario sobre estas cuestiones? ¿Qué poner, qué no poner en los acuerdos?
mantenerlos simples es siempre una buena recomendación. Sí, realmente habéis tocado temas esenciales. Bueno, primero sí que el acuerdo sea simple, creo que hay que adaptarse a la realidad tanto del mercado como de las partes que quieren ser financiadas. Creo que cada vez se valora más que los acuerdos sean simples y se adapten y sean flexibles y se adapten al caso, al final. Al final tiene que haber una flexibilidad. También creo que hay que seguir y tienen que haber las posiciones, tienen que estar alineadas y por supuesto en nuestro caso seguimos también los criterios de la Asociación de Litigation Funders de Inglaterra y Gales. También seguimos las de la ILFA. Son normas deontológicas de autorregulación que nos guían en la redacción de los contratos y, por supuesto, pues hay cláusulas, bueno, como tú decías al principio, es mejor, si yo fuera árbitro no me gustaría ver el contrato, Claro. y a mí tampoco, porque realmente, por más que, bueno, primero, tampoco me gusta revelar un know-how, porque al final cada financiador redacta su contrato y tiene su forma de estructurarlo. No solo por este motivo, sino porque en la mayoría de casos hay pistas que ves el riesgo que se asigna. Por ejemplo, hay veces que las estructuras se realizan por fases. Ves exactamente, por ejemplo, cuando hay cláusulas de acuerdos, de llegar a acuerdos transaccionales, en alguna ocasión puede haber alguna serie de números. Si se va generalizando la tendencia de tener que entregar los acuerdos de financiación, desde luego todo este tipo de cláusulas se tendrán que redactar diferente o estos datos en concreto se tendrán que expurgar. Y desde luego, bueno, pues yo creo que lo que no hay que incluir son cláusulas en las que se deje en manos del financiador el control total del contrato, tanto en cuanto a los acuerdos transaccionales o a la salida del propio contrato. Estas son cuestiones que nosotros no consideramos, no prevemos, porque precisamente seguimos las reglas que hemos comentado. Y creo que para nosotros es importante que no haya este tipo de cláusulas y haya un equilibrio entre las partes. Paloma. Un comentario menor. También totalmente de acuerdo con Jesús y con Cristina respecto del contenido de los acuerdos de financiación y ya no solo respecto a estos acuerdos, sino de todos los anteriores que se van firmando hasta que llegamos al acuerdo, ¿no? Creemos que todos estos documentos deben ser sencillos y también para que la parte financiada entienda perfectamente lo que va a suponer la financiación. Y como punto adicional, bueno, comentar que además de las reglas a las que se han referido Cristina y Jesús, recientemente se ha fundado lo que es la Asociación Europea de Litigation Funders, de la que Deminor es socio fundador. También ahí se incluye un código de conducta y de buenas prácticas. Gracias, Paloma. Y pasando al tercer tema que quiero explorar contigo también, que es el de la confidencialidad que rige ya no en el arbitraje mismo, sino entre el tercero financiador y la propia parte, ¿no? Porque obviamente el financiador va a tener acceso a documentos muy relevantes de la parte financiada. ¿Cómo se asegura esa confidencialidad? ¿Cuáles son los acuerdos que se toman? ¿Qué alcance tienen? Sí, bueno, pues como tú bien dices, la confidencialidad es uno de los aspectos primordiales de lo que es litigation funding y quizás también uno de los que más debate ha generado. Y eso se entiende bien, porque al final los financiadores somos partes ajenas a un procedimiento que tenemos acceso a esa información crucial o esencial que nos permita a nosotros analizar los casos y evaluar si finalmente se financia o no un asunto y posteriormente, una vez financiado, nos permite también monitorizar nuestra inversión. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando recibimos una solicitud de financiación, lo primero que hacemos, antes de nada, es firmar un acuerdo de confidencialidad, un NDA, por sus siglas en inglés. Y esto, digamos, que es el mecanismo básico que existe para proteger la confidencialidad. Estos acuerdos se pueden firmar directamente con los clientes o con sus abogados o con ambos, o en otras ocasiones lo que hacemos es firmar acuerdos de confidencialidad paraguas con los intermediarios o brokers para que para que nos puedan enviar propuestas de financiación sin tener que firmar acuerdos de confidencialidad individuales por cada propuesta que nos remiten. Entonces,
bueno, pues digamos que es el propósito fundamental de estos documentos, como ya lo he dicho, es proteger, o sea, generar un marco de confidencialidad en el que las partes se puedan intercambiar esta información con el fin de que el financiador pueda analizar el caso y tomar una decisión sobre la inversión, obligándose a ambas partes a guardar evidentemente la confidencialidad de esos documentos. Y ahora la pregunta es, ¿qué se entiende por información confidencial? Bueno, casi todos los fondos disponemos de lo que son NDAs estándar, en los que en general la definición de información confidencial es muy amplia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos que información confidencial es toda aquella información que no está en el dominio público, que está sujeta a secreto profesional o que incluso está protegida por derechos de propiedad intelectual, que puede ser relativa, entre otros, a las partes, al caso, a los mecanismos para cuantificar los daños, de evaluación de las pérdidas, acuerdos de honorarios, etc. Y luego, por último, en cuanto a la duración de estos contratos, pues el nuestro, por ejemplo, tiene una duración de 1 año. Si bien luego nos obligamos durante un periodo de 3 años desde la terminación del acuerdo o desde que se ponga fin al procedimiento, lo que ocurra más tarde, a no divulgar, transferir, comunicar en ninguna manera ese tipo de información confidencial. ¿Y ves algún riesgo de que, por el mero hecho de que se ha entregado esa información al fondo, por parte del financiado, al financiador, que se haya hecho de alguna forma una renuncia a lo que se llama el privilege o la confidencialidad, ¿no? ¿Ves algo que hay una preocupación en este sentido? ¿Y qué se hace si la hay, qué se hace para cautelarse? Sí, esto es un tema muy interesante y de hecho creo que la respuesta depende un poco de la jurisdicción o de la tradición jurídica ante la que nos encontremos. Por ejemplo, los países de las jurisdicciones civilistas, lo que impera es el deber de secreto profesional y en la práctica no hemos visto ninguna ocasión en la que se entienda que se ha renunciado a ese carácter confidencial de la información por entregar a un tercero. ¿Podría suceder? Pues no lo descartamos, pero no lo hemos visto en la práctica. En todo caso, creemos que aquí una solución idónea para mitigar el riesgo es o firmar un NDA robusto o, por otra parte, pues limitar la información que se comparte con el financiador. Pero si bien aquí, digamos que el kit de la cuestión surge en los países de common law, porque en estos países sí que es verdad que si se comparte información confidencial con un tercero, se puede entender que se ha renunciado al privilege. Pero existe una doctrina que se llama la del common interest, que básicamente es una excepción a esta regla general y lo que propugna es que si se comparte información confidencial con un tercero y ese tercero tiene un interés común, se entiende que no ha existido una renuncia. No obstante, esta doctrina adolece de una regulación como tal, se ha ido construyendo jurisprudencialmente poco a poco, pero tampoco hay demasiadas definiciones sobre, por ejemplo, qué se entiende por common interest. Hay ciertos ejemplos y la jurisprudencia nos dice que se puede entender que hay un interés común entre los socios de una compañía, incluso entre los socios de una firma de abogados, entre aseguradores y asegurados, incluso entre vecinos que se oponen a un plan de urbanización de una zona residencial que comparten, ¿no? Entonces son meros ejemplos, pero digamos que no hay una definición como tal, no hay una norma que defina qué es interés común. Lo que sí hemos encontrado son 2 sentencias bastante curiosas, porque en cada una de ellas se resuelve la cuestión de una manera distinta. Una es el caso Winterthur, que se resolvió por un tribunal en Inglaterra, en la que se determinó que un asegurador tenía un interés común en el litigio de su asegurado, ¿no? Entonces, por tanto, se entendió que aplicaba la doctrina del interés común y muchos académicos lo que han hecho es trasladar esta doctrina o aplicarla de manera analógica a lo que pasa en los casos de los financiadores. Entonces, han entendido que, evidentemente, pues en los casos de los financiadores también podría aplicar esta doctrina por entender que el financiador también tiene un interés común en proseguir con el litigio o el arbitraje de una manera muy parecida a como en este caso lo hacía un asegurador. Pero luego, en contraposición, tenemos lo que es el caso Miller versus Caterpillar, que fue resuelto por el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Illinois, que consideró que los documentos proporcionados a los potenciales financiadores
no estaban protegidos por la doctrina del interés común, porque el demandante y el financiador no compartían suficiente interés común sobre el éxito del caso. Entonces, bueno, es curioso ver cómo la jurisprudencia no es siempre consistente y cada tribunal pues se acerca a esta doctrina de una manera distinta, ¿no? Entonces, nosotros, en este caso, cuando nos hemos enfrentado a estas situaciones, lo que proponemos es una solución práctica, que es la firma de un Common Interest Agreement, que básicamente es un acuerdo en el que ambas partes se acuerdan que tienen una relación de interés común, que no tienen intención de renunciar al privilege sobre ciertos documentos. También se determina qué documentos se entiende que pueden, qué documentos tienen un interés común, y se indica que la información que se proporciona únicamente a unos propósitos determinados. Gracias. Nos quedan solo 2 minutos o menos incluso. No sé si hay algún comentario más. Hay 2 preguntas en los comentarios finales de 30 segundos cada uno. Las podéis incluir. La primera es, habéis recomendado que la estrategia legal no se incluya en el contrato, obviamente, y aquí nos preguntan si el porcentaje de éxito del caso se pide normalmente por parte del fondo o del financiador, y si eso entraría dentro de lo que se llama la estrategia legal, que debería haber de alguna forma excluido o protegido incluso, como decía Paloma, por ese Common Interest Privilege. Y hay otra pregunta que es si en los contratos de confidencialidad de los que hablas, Paloma, también se aplican a los que aportan finalmente los fondos, ¿no? Que es están los que aportan el capital. Si también se extiende a ellos el acuerdo de confidencialidad. ¿Queréis hacer 30 segundos de comentarios finales sobre estos temas o los que queráis? Si queréis, empezando por esta última pregunta de manera muy rápida, nosotros, como en nuestro caso invertimos con fondos propios, sí, nosotros evidentemente somos los que firmamos el NDA con los clientes o con los abogados, por supuesto. Jesús. Yo, por mi parte, simplemente un poco, yo quería decir 2 cosas. La primera, normalmente con la información que no es privilegiada y con la información que razonablemente se va a intercambiar entre las partes en los procedimientos arbitrales, un financiador puede tomar razón de cuál es el caso, cuáles son las circunstancias y hacer su oferta. Eso yo creo que es importante conocerlo porque estamos hablando de un tema muy importante, pero sobre esa base. Y un poco en línea a lo que decía Paloma, también es interesante destacar que hay otras 2 sentencias en Estados Unidos, que es el caso de Devon contra IBM y luego el caso de Doe contra la Society of Missionaries of Sacred Heart, en donde precisamente se llegó a la conclusión que la información intercambiada entre el inversor bajo determinadas condiciones, que precisamente son las que decía Paloma en esos contratos de common interest, que está protegida por confidencialidad y que no debe ser objeto de disclosure y que tampoco decae el privilegio entre abogado-cliente. Yo creo que son también 2 precedentes relevantes. Cristina, te damos la última palabra a ti. Bueno, un poco primero por contestar quizá la pregunta que ha quedado sin contestar antes. Creo que la pregunta era bueno, que se ha comentado antes que no se debía incluir la estrategia legal en el contrato de financiación. Normalmente sí que hay un anexo en el que se explica cuál va a ser la acción a seguir, o sea que puede ser un anexo más general y no entrar en detalle, pero efectivamente se incluye el porcentaje, se incluye la retribución, debe incluirse además de forma muy clara, es uno de las obligaciones principales del contrato, la retribución y sobre todo El éxito, creo que se refería a la pregunta. Perdona. ¿Se refería al porcentaje de éxito? Si es algo que se pide normalmente y si se incluye. No, el porcentaje de éxito no se incluye, eso forma parte de la due diligence. Y como ha dicho Jesús, creo que es interesante tener en cuenta esto, que pues, muchas veces se puede presentar una oferta no vinculante con una serie de parámetros genéricos, obviamente habiendo firmado un NDA previamente, pero que no hace falta entregar todo, eso es ya en fase de due diligence donde se mira con detalle determinadas cosas. En determinados casos se podría presentar oferta no vinculante con una documentación limitada. Bueno, pues con esto cerramos, estamos 2 minutos por encima del tiempo. Hay una solicitud aquí de documentación. ¿Es posible que los panelistas compartan las decisiones de las que han hablado? Si son públicas, obviamente. Gracias.
creo que os contacten directamente quien lo quiera y que vosotros evaluéis la publicidad o no de esos casos. Y luego un comentario final. Enhorabuena a los organizadores y a los panelistas, ha sido muy útil. Habéis demostrado muchos conocimientos, una gran profesionalidad y rica experiencia. Y nada más con eso. Yo lo que hago es adoptar estas palabras. Ha sido muy útil, habéis demostrado vuestra experiencia y profesionalidad y os lo agradezco mucho en nombre mío y de los asistentes y sobre todo también de FIAM y de los organizadores. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.